gustes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Partimos. Pon la pantalla, María Magdalena, en la pantalla que quedemos todos los otros. Ya, buenas tardes, un gusto saludarlos, le damos la bienvenida a nuestros panelistas internacionales que ya se han incorporado a este panel que hemos organizado como Fundación Sociedad y Trabajo, que es una agrupación muy pequeñita, pero que hace muchas cosas en materia de derechos sociales y contra la precariedad laboral. Este panel es el primero de una tanda de 4 que haremos en el transcurso de el mes de marzo prácticamente y los primeros días de abril, por cuanto el día 11 de abril son las elecciones. Son las elecciones de 4 categorías de poderes. Están las elecciones más importantes, que son las elecciones de los constituyentes, que son los 55 miembros que redactarán la Constitución, la nueva Constitución. Vienen elecciones en el mismo día, 11 de abril, elecciones de gobernadores, que es primera vez en Chile que se realizan, y elecciones de alcaldes y concejales. En este contexto tenemos alrededor de 16.000 candidatos, y en el contexto de la constituyente, que es lo que a nosotros nos convoca hoy día, hay alrededor de 1.200 candidatos y candidatas para ocupar un cupo total de 155 escaños en este Congreso paralelo, por cuanto el Congreso Nacional seguirá funcionando en todo el periodo que dure el proceso de la constituyente en cuanto a la redacción de una nueva constitución. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de 5 minutos y antes que yo me voy a sacar los audífonos que son muy incómodos y creo que hay bastante silencio para que me escuchen. Decir que esto también tiene un objetivo de hacerles un homenaje a 2 compañeros que fallecieron no por la pandemia, pero en el contexto de la pandemia, amigos personales de acá, de todo el grupo de Fundación Sociedad de Trabajo, un homenaje en memoria de nuestro compañero Felipe Valenzuela Silva, que está en pantalla ahí su fotografía cuando ha estado acá trabajando con nosotros, que ha fallecido ahora a principios de febrero, de una enfermedad cerebral, y también de nuestro compañero Gumercindo González, que también falleció el 19 de diciembre, también miembro de Fundación Sociedad de Trabajo, ambos sociólogos de larga trayectoria intelectual, académica, y siempre entregados a la esfera del mundo de los trabajadores, y por lo tanto el homenaje principal es para nuestros compañeros. Comenzamos agradeciendo la participación de los panelistas extranjeros que ya se han incorporado y esperamos la participación, la integración de nuestro colega Roberto Ávila, que entiendo que no se ha incorporado aún, es muy ocupado él, esperemos un ratito. Voy a hacer la presentación que he preparado para hacer el contexto histórico de lo que ha sido este proceso. El 18 de octubre del 2019 marcó el término de un ciclo histórico-social en lo que va del presente siglo en este pequeño país. Grupos enardecidos de ciudadanos se volcaron a las calles, derrochando su bronca en contra de un sistema político y económico que los tenía agobiados y con la salud mental destruida, cuyo punto de partida fue la movilización estudiantil previa e incesante por el alza del pasaje del transporte público. Así, este estirado país, con una población aproximada de 19 millones de habitantes, acrecentada con más de 1 millón de migrantes atraídos por la propia casta política para abaratar el costo de mano de obra asalariada en empleos ya precarizados, como el ser del sector agroindustrial, agricultura, exportación y forestal. Así el denominado oasis, calificado por Piñera poco tiempo antes en los medios de prensa, mostró un rostro distinto. Durante más de un mes, la revuelta se fue extendiendo a todas las regiones del país y el estado de ánimo de los manifestantes no amainaba. Sí, consignas como, no son 30 pesos, son 30 años, fuera Piñera, hasta que la dignidad se haga costumbre, no más AFP, salud digna, el estado opresor es un macho violador, entre otras consignas, fueron adoptadas como una especie de petitorio de alguna huelga laboral. Por su parte, el presidente Piñera, en este contexto, efectuó un discurso incendiario en el cual señaló: estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, decretando estado de excepción constitucional, autorizando que el orden público quedara entregado al ejército. Mientras, en las calles se ejercía la violación sistemática de los derechos humanos, que se pueden resumir en genérico los siguientes casos
compañeros y compañeras. 690 heridos con trauma ocular. 2 ciegos. Una persona con daño cerebral. 50 muertos y más de 2.500 presos políticos. La clase política reaccionó rápidamente, pues su edificio se desmoronaba. Un grupo de diputados presentaron una acusación constitucional contra Piñera, lo que marcó el primer intento de un juicio político abierto con el objetivo de poner término anticipado a su segundo mandato. Esto fue el 19 de noviembre del 2019. Con fecha 12 de noviembre del 2019, movilizaciones, huelgas y marchas multitudinarias a nivel nacional ejercieron el poder constituyente originario, exigiendo la transformación completa del modelo, la renuncia inmediata de Piñera y una nueva constitución política que consagrara de una vez por todas los derechos sociales y el cese del abuso del poder. En dicho contexto, un 15 de noviembre del 2019, en las oscuras salas de un lúgubre palacio del ex Congreso Nacional se reunió un gran contingente de líderes políticos ya deslegitimados por los manifestantes y establecieron las bases del restablecimiento de una nueva normalidad. Dictaron una ley, la 21.200, que consagró una reforma constitucional para la elaboración de un nuevo texto constitucional. Se crea allí entonces un acuerdo político denominado Acuerdo por la Paz, y que bajo ciertas condiciones muy especiales, ajenas incluso a cualquier programa del gobierno en los últimos 30 años, se decide convocar a un plebiscito a la población para que decidiera si quería o no una nueva constitución. En ese contexto se realizó un plebiscito que en primera instancia estaba programado para el 26 de abril del 2020, por la pandemia se postergó y fue realizado el 25 de octubre del 2020. Los resultados fueron opción apruebo, 78,27%, opción rechazo, 21,73%, opción convención constitucional, 78,99%, opción convención mixta, 21,01%. Votaron 7.562.172 votos, lo que representó un 51,1%. No votaron 7.234.024, lo que representó un 48,9%. El padrón electoral chileno abarca un total de 14.796.197 electores. Durante décadas, cada conflicto social de alta envergadura o cada señal de quiebre del modelo terminó con la dictación de leyes que, en vez de mejorar la enfermedad, creaban nuevas y más fatales condiciones sociales. Fue lo que ocurrió con los mineros de la empresa de la mediana y la gran minería del cobre, que por meses reclamaron la igualación de salarios en relación con los trabajadores de las plantas de las mineras. Se dictó la ley de subcontratación. Cuando los estudiantes secundarios reclamaron por un injusto y desigual sistema educativo, se cambió una ley, la LOCE, por la LEGE. Cuando los universitarios exigieron educación pública gratuita y de calidad, se dictaron leyes para cambiar las condiciones del crédito bancario, pero no lo eliminaron. Cuando se vislumbraba que el sistema de pensiones creado por José Piñera, hermano del presidente, el año 1979, en plena dictadura, debía comenzar a entregar las primeras pensiones, y manifestaba lo retorcido del mismo y contrario a todo sistema de seguridad social, se creó una ley que estableció el pilar solidario. Y así podríamos enumerar una larga categoría de leyes que vinieron cada vez más a profundizar la desigualdad estructural de un país y cuya casta política no se atreve a nombrar frases como, por ejemplo, recuperemos las riquezas naturales, nacionalicemos el agua, establezcamos el derecho de huelga, reconozcamos los derechos de la naturaleza, los derechos de la mujer, la verdadera seguridad social, un Estado plurinacional. Había ejemplo. Compañeros y compañeras, dejo con ustedes ahora la presentación del profesor Roberto Viciano Pastor. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director de su máster oficial en Derecho Constitucional. Es experto en procesos constituyentes, después de que haya seguido y estudiado y asesorado en los últimos procesos constituyentes democráticos de América Latina, que han tenido lugar en Colombia en 1991, Ecuador en 1998, Venezuela en 1999, Bolivia 2006-2007 y Ecuador 2007 y 2008. Es autor de 2 libros, editor de 8 libros colectivos, y ha publicado más de 80 contribuciones doctrinales en revistas científicas de derecho constitucional y en libros sobre la materia. Muchas gracias, señor Viciano. Profesor, es suya la palabra. El sonido falta. El sonido. El sonido. Perdón.
que lo tenía para no provocar ruidos innecesarios. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro, seminario online. Sin duda sería más divertido que fuera presencialmente, pero las circunstancias, digamos, que lo hacen complicado, ¿no? Bien, por lo que me comentó la doctora Zúñiga cuando estaba poniéndose en contacto conmigo para organizar estas intervenciones, me dijo que fundamentalmente quería que hiciera algún comentario sobre 3 puntos, ¿no? En primer lugar, sobre si el proceso constituyente, digamos, respondía a la lógica de un proceso constituyente normal, democrático. En segundo lugar, bueno, pues qué pasaba o cuál había sido un poco la experiencia en otros procesos constituyentes sobre el tema de derechos sociales. Y luego, bueno, pues, cómo se podía garantizar también de alguna manera desde el texto constitucional el que las prescripciones de la Constitución se cumplan, porque luego hay un grave problema a veces de constituciones que dicen cosas muy lindas, pero luego el legislador, el gobierno, los tribunales, pues producen distorsiones en la aplicación de la Constitución, incluso violaciones flagrantes del texto constitucional, ¿no? Bueno, sobre la primera cuestión, de las anomalías posibles del proceso, yo creo que fundamentalmente hay 2 anomalías que me parecen reseñables, ¿no? Una que es la exigencia de la aprobación de algunos aspectos y del texto final de la Constitución por una mayoría de 2/3. Este es un criterio que no es el usual en los mecanismos de aprobación de constituciones desde que el constitucionalismo existe, sino que el criterio normal de aprobación ha sido el de las mayorías absolutas. Por supuesto, todas las constituyentes han tenido un objetivo de intentar conseguir pues, el mayor número posible de constituyentes a favor del texto constitucional, porque eso generaba mayor legitimidad en el texto propuesto, pero evidentemente el colocar ya ese tipo de candado hace que 1/3 de la constituyente pueda bloquear las decisiones mayoritarias de la Cámara Constituyente. Y puede ocurrir en un sentido o en otro. Es decir, yo creo que la derecha chilena estableció ese criterio para garantizarse en una situación, digamos, que parecía hostil a sus intereses, el que pudieran tener 1/3 para poder decir o se aceptan determinadas condiciones que yo impongo o no se aprueba el texto constitucional, pero creo que tal como se está produciendo el proceso electoral, puede producirse lo contrario, que la derecha chilena tenga mayoría en la constituyente o las fuerzas tradicionales del sistema, que van más allá de la derecha clásica, pero que, bueno, que han sido los que han gestionado el anterior sistema contra el cual la gente se ha manifestado y se ha revuelto, ¿no? Y yo creo que ellos pueden conseguir holgadamente la mayoría y por lo tanto se van a encontrar con el problema de que van a tener unas minorías que pueden bloquearles sus decisiones, ¿no? Por lo tanto, al final el sistema, digamos, le puede salir como un boomerang a la derecha chilena, ¿no? En el la segunda anomalía, me parece también importante, es el tema del control procesal por el Tribunal Supremo de las decisiones de la Constituyente. Es verdad que no puede el Tribunal Supremo intervenir en las decisiones que toma de fondo, de materiales, sobre el contenido de la Constitución, pero sí puede intervenir para ver si se cumplen o no las cuestiones procesales. Precisamente, supongo que para vigilar que la Constituyente no se le ocurriera declararse plenipotenciaria, como se hizo, por ejemplo, en Ecuador en 1998, que era también una asamblea que no podía digamos, tomar determinadas decisiones de cambio y, sin embargo, cuando ya fue electa se proclamó constituyente, no asamblea constitucional, sino constituyente y, por lo tanto, declaró que podía tomar cualquier tipo de decisiones y que no respetaba la normativa de su convocatoria, sino que la normativa convocatoria era una normativa, digamos, como un cohete de impulso hasta la existencia de la constituyente, pero una vez la constituyente estaba instalada, pues pasaba a poder ejercer un poder plenipotenciario
constituido, como suele ocurrir con los casos de las constituyentes, que son mecanismos extraordinarios de reforma y organización del poder. Por tanto, ese control procesal, además por el Tribunal Supremo, no por el Tribunal Constitucional, me parece también hasta cierto punto un tanto extraño, ¿no? Y me parece también que incorrecto, ¿no? Si es una asamblea constituyente no puede ser limitada por un poder preexistente, ¿no? Un poder constituido preexistente. Por lo demás, pues hay cosas positivas, por ejemplo, que se haya previsto un referéndum de aprobación de la población, que al final, pues si el texto constitucional no les parece de agrado a la población, siempre podrán decir que no, como también está claro que han dicho que no quieren volver a la Constitución del 80, pues habría que abrir un nuevo proceso constituyente. Esto ya pasó, por cierto, en 1946 en Francia, ¿no? En la constituyente que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los ciudadanos franceses votaron que no por una primera propuesta que hizo la Asamblea Constituyente de Constitución, y luego, cuando se produjo una rectificación del texto de la Constitución, pues ya votaron que sí en esa segunda consulta popular que se hizo, ¿no? Por tanto, no es nada tampoco extraño que los ciudadanos puedan rechazar porque no les parezca adecuado, no les parezca que cumple sus expectativas el texto constitucional. En segundo lugar, el tema de los derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales, sobre todo en las últimas constituciones, a partir de Colombia, ¿no? A partir de la Constitución colombiana del 91, se produjeron algunos avances que luego siguieron en Venezuela, en Bolivia y Ecuador. Ecuador en el año 2007-2008, no en el año 98. En el año 98 hubo un retroceso de la parte de la Constitución económica de la Constitución, que ahora no vamos a entrar a hablar de eso, porque si no perderíamos tiempo del que tengo habilitado para mi intervención, pero sí que en Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, en estos casos ha habido un avance importante dentro del constitucionalismo, y ha sido contemplar que los derechos económicos sociales tienen los mismos niveles de protección que los derechos civiles y políticos. Hasta el momento, como saben todos ustedes, el constitucionalismo social, que ha sido el último, digamos, estadio más avanzado de constitucionalismo que ha existido después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que se importó de alguna manera, aunque no funcionó adecuadamente en América Latina, bueno, pues preveía el que habían dos niveles de protección: un nivel más fuerte de protección de los derechos, de protección jurisdiccional de los derechos civiles y políticos, y un nivel más light de protección de los derechos económicos sociales, en tanto que suponían normalmente Ahora es que me habían silenciado, supongo que por error, ¿no? Bueno, sigo. Espero que si no se me oye, me avisan ustedes. Estaba diciendo que, por lo tanto, se ha previsto el unificar los mecanismos de protección. Y eso ha dado buenos resultados respecto a los derechos económicos sociales. Los tribunales tanto de Colombia como de Venezuela, Ecuador y Bolivia han realizado una jurisprudencia bastante interesante en el tema de protección de derechos económicos sociales, cosa que lamentablemente no ha sido tan buena en la parte de la protección de los derechos políticos y sobre todo los políticos, porque como molestaban al poder, y el poder de alguna manera en los 4 casos han intentado reconducir la situación que se había producido con la elaboración de la Constitución, muy contraria a sus intereses, y bueno, pues el poder siempre intenta luego saltarse las normas, aunque las haya promovido él mismo, ¿no? Las normas constitucionales, porque el poder es expansivo. Bueno, pues desde esa perspectiva, creo que desde la perspectiva estricta de los derechos económicos sociales, la ampliación de los mecanismos de protección y la igualación con los mecanismos de protección jurisdiccional que tienen de los derechos civiles y políticos ha sido algo interesante como experiencia que pueden ustedes, en su caso, en la que pueden ustedes inspirarse. Problemas que hay añadidos o que no se han podido resolver aún en las experiencias constituyentes anteriores y que nos hemos dado cuenta con el tiempo. Bueno, que si no hay una reserva presupuestaria constitucionalizada para garantizar los derechos económicos sociales, nos podemos encontrar con que efectivamente los tribunales ordinarios o los tribunales constitucionales toman decisiones de protección de los derechos sociales,
o económicos o sociales, pero luego con la sentencia dictada en la que dice que tiene usted derecho a que tenga una prestación del Estado pues para una vivienda digna, para atender un problema sanitario, lo que fuere, luego la ejecución de esa sentencia es complicada si no hay un presupuesto que esté disponible para poder garantizar ese cumplimiento. Por supuesto, los derechos económicos sociales que requieren de una prestaciones del Estado no pueden ser inmediatos. Los que piensan de manera tanto ingenua que se coloca en la Constitución que mañana todo el mundo tiene derecho a vivienda digna y en 2 años va a haber viviendas dignas para todo el mundo, eso es un planteamiento absurdo que hay que empezar a explicar a la gente que no es así, pero sí que se pueden colocar, digamos, la previsión de que haya una reserva presupuestaria para mejorar el parque de viviendas dignas dentro del país y que eso esté protegido constitucionalmente, porque si no se protege constitucionalmente, pues luego los gobiernos simplemente distribuyen el presupuesto como quieren y pueden dar pues una prioridad pues a gastos de defensa o gastos, no sé, de otros gastos del Estado que no a la atención de derechos sociales de carácter prioritario como sanidad, educación, vivienda y alguna otra cuestión más. Y la tercera cuestión que también sobre el que tenía un poco que hablar, enlaza con lo que acabo de decir. Es decir, la Constitución tiene que prever la posibilidad de que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pues luego no estén muy interesados en el cumplimiento de la Constitución, porque la Constitución vaya más allá de lo que a ellos les interesa o lo que les interesa a los poderes que se esconden detrás del poder político, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la Constitución debe ser muy cuidadosa. Yo soy contrario a las constituciones de principios, ¿no? Hay una moda neoconstitucional que trajeron de Europa precisamente, ¿no? Y de Estados Unidos a América Latina, que es la de, bueno, el constitucionalismo de principios que luego los jueces interpretan. Yo creo que eso es peligroso, ¿no? Porque deja en manos del juez el que de verdad luego se aplique o no la Constitución. Una Constitución de reglas, de cuestiones bien reguladas, bien descritas, en donde, aunque se le tache de reglamentista a la Constitución, el constituyente siempre tiene que tener la sospecha de que el poder legislativo o los poderes constituidos, o el poder ejecutivo, el Poder Judicial, incluso el órgano de control de constitucionalidad, pueden luego tener la tentación de intentar soslayar la Constitución, mutar la Constitución, cuando no violar la Constitución. Ejemplos de eso los tenemos bastante. Lamentablemente, por ejemplo, pues hemos visto como en Venezuela un Estado de Derecho ha dejado de funcionar como Estado de Derecho a lo largo de unos años. Durante unos años funcionó adecuadamente el modelo, pero luego pues ha derivado a una situación semi-autoritaria o autoritaria directamente, y todo eso ha sido con la misma Constitución. Es decir, la Constitución es la misma, no ha cambiado la Constitución del 99. Lo que ha cambiado es la forma de hacer la política de quienes gobiernan. Y bueno, pues ejemplos de ese calibre también lo podemos tener en Colombia, por utilizar un ejemplo de signo contrario, una Constitución, la del 91, pues bastante garantista, que se ha ido desmontando progresivamente a través de reformas legislativas, a través de la omisión legislativa, a través de sentencias interpretativas no muy favorables a lo progresivo que tenía el texto constitucional de 1991, y por lo tanto hoy en día es irreconocible la Constitución del 91 con la que hoy en día digamos se está aplicando realmente en Colombia, ¿no? Por lo tanto, no podemos sorprendernos de que los poderes constituidos intenten alterar los contenidos de la Constitución, y por eso el constituyente debe tener mucho cuidado cuando redacta y debe pensar siempre cómo cerrarle las puertas a que un poder constituido pueda intentar saltarse la Constitución sin directamente violarla, sino simplemente a través de mecanismos, digamos, mucho más sutiles, ¿no? Sutiles de alteración y de violación de la Constitución. Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que yo quería poner de relieve y, bueno, espero no haber agotado mucho en exceso el tiempo que se me había atribuido por los organizadores. Muchas gracias. Tu volumen, María Estrella. Ahí es. Muchas gracias, Roberto Viciano. Gracias por su excelente exposición. Muy agradecida. Damos la palabra ahora a nuestro colega, compañero Oscar Arzaga. Él es abogado del Sindicato Minero de México, abogado de larga data, ¿cierto?, en la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales sindicales, especialmente de la libertad sindical, autor de muchas crónicas, de muchos textos, autor del libro Las 100 luchas obreras del siglo XX, que tuvo varias ediciones espectaculares,
literato, historiador. Bueno, mi presentación va a ser corta para que tu tiempo, querido Oscar, sea el adecuado y nos cuente qué pasa con el constitucionalismo mexicano, que para mí, para nosotros acá desde el Cono Sur, consideramos que la Constitución de Querétaro fue la primera que consagró los derechos sociales en el artículo 123. Te damos la palabra, bienvenido y agradecida de antemano por aceptar esta invitación. Mi agradecimiento pleno a ustedes, a ti, Estrella, a todos los amigos de Chile. Compartir con Roberto Viciano este foro siempre es agradable. Y empezar por reconocer de Chile las enormes, tremendas luchas que en su historia ha tenido y que en México siempre hemos tenido muy en cuenta, indudablemente, desde el principio del siglo XX, las famosas huelgas mineras, como una cantidad impresionante que reveló desde muy tempranos, desde los años 30, una cultura política chilena en verdad extraordinaria, que pocos países de nuestro continente han tenido esa cultura política y que llevó justo al triunfo de el doctor Allende, que en verdad es un triunfo histórico de toda la humanidad, porque por la vía electoral se llegó al socialismo, que nadie, lo intentaron todos los países, bueno, muchos países de Europa, del mundo, y nadie lo logró como Chile, lo que habla de un enorme potencial político de nuestros hermanos de Chile. En verdad es un gusto estar ahora con ustedes y sobre todo que este debate constituyente forma parte también de otro gran momento histórico de Chile que nos está mostrando una vía en la que se puede avanzar. Desde luego es fundamental una nueva constitución en Chile porque hasta donde yo recuerdo la que ustedes tenían arrastraba bastantes elementos de la dictadura de Pinochet y en verdad era muy antidemocrática, empezando por el papel que tenía el ejército en la propia constitución chilena. Ya dejaba mucho que desear. En el caso, bueno, primero felicitarlos a nuestros amigos chilenos por este avance tan importante que están viviendo en este momento y luego, bueno, entrar al caso mexicano, que es singular porque, bueno, la Constitución de 1917, igual que la de 1824 y la de 1857, fueron tres constituciones productos de revoluciones. En México casi nos hemos acostumbrado a las revoluciones, aunque ya hace mucho que no las vivimos. Pero 1824 es precisamente a partir de la Revolución de Independencia, de dejar de ser colonia para ser un país independiente. 1857 es después de la invasión norteamericana a México, que México va a perder la mitad del territorio, pero que va a fortalecer mucho a la corriente liberal política más consecuente y va a lograr una unificación que no tenía el país anteriormente, cuando la invasión norteamericana de 1847, y en 1862, apenas unos cuantos años de la primera invasión, viene la segunda de Francia, con un ejército que quería instaurar aquí una ridícula monarquía, y que la unidad del país llevó a infligir una derrota muy severa a Francia, a su ejército, a Napoleón III, el pequeño le decían, y el cretino, y fortaleció mucho el país. Luego, desafortunadamente, vamos a tener una dictadura de 34 años, espantosa, desde finales del siglo XIX y hasta 1910, en que inicia la Revolución Mexicana. Esta revolución última es una revolución muy cruenta, de más de 10 años, con más de 1 millón de muertos en un país pequeño de aproximadamente 15 millones de habitantes. 1 millón es enorme la cantidad de muertos que hubo. Y finalmente la Constitución de 1917 logra con ese impulso, lo más importante es la revolución,
Una constitución, efectivamente, como se ha comentado por varios compañeros, una constitución social, donde lo nuevo de esta constitución era el contenido social, tanto por los derechos laborales como por los derechos agrarios y los respectivos a la educación y a la seguridad social. Es decir, fue un abanico de derechos sociales bastante interesante, muy difíciles de lograr, como lo acaba de decir nuestro amigo Roberto Viciano a propósito de que las constituciones entran en vigor. Y sin embargo, creo que el impulso que dio esta constitución llevó a que en 1918, apenas un año después de la constitución, se hicieran grandes huelgas en México para exigir el cumplimiento de la constitución. Es decir, la patronal en México en toda su historia siempre se ha resistido al cambio, es un grupo empresarial bastante conservador, bastante retrógrado, y entonces ha tenido que ser a través de las luchas obreras como se cumplan los derechos plasmados en la Constitución. Esto es invariable en México. Y desde luego, el periodo donde se van a lograr por fin los derechos más importantes en el país sería durante el cardenismo, 1934-1946 años. En verdad, después de la revolución, es el periodo más intenso de lucha de clases que ha tenido el país, donde, mientras que la revolución fueron los campesinos quienes más destacaron, en 1934-40 van a ser los obreros los que destaquen más, los cooperativistas, los maestros, desde luego también los campesinos con derecho a su parcela y otros jornaleros asalariados que van a jugar un papel fundamental en todo este periodo de 1934-40, y donde México además pues va a abrir una nueva política de solidaridad internacional. A México van a llegar desde 1933-34 alemanes huyendo del nazismo, italianos huyendo del fascismo, y luego la Guerra Civil Española, que va a recibir muchísimos españoles. Esas migraciones fueron también simultáneas de toda América Latina, pero América Latina más bien en los años desde las dictaduras latinoamericanas, que se da una gran migración, por supuesto, chilenos vienen mucho después del Pinochetazo, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, en fin. Entonces, afortunadamente, México se ha enriquecido mucho con esas migraciones. Eso tenemos que reconocerlo, porque esas migraciones trajeron bastantes nuevos aires a México en todos los planos, en todos los niveles. Yo tengo que presumir siempre que los mejores poetas españoles se vinieron a México por la Guerra Civil Española, y acá poetas, escritores, filósofos, abogados, una maravilla, cerca de 50,000 altos intelectuales que vinieron a fortalecer mucho la cultura mexicana. Bueno, pero ya entrando a nuestro tema, esto que decíamos de los derechos sociales, efectivamente en el rango constitucional no se conocían. Weimar va a ser después de 1919, pero apenas hace 3 años que conmemoramos los 100 años de la Constitución de 1917, la universidad invitó a varios amigos latinoamericanos, entre ellos a Cavalcanti y a Pompa, brasileño y argentino, donde Cavalcanti hizo la lectura de lo que había sido la versión original de Weimar y el artículo 123. Y entonces dijo, miren, mientras que uno se basa en los principios abstractos del derecho social, el otro es una serie, lo mencionaba ahorita Roberto Viciano, a propósito de que se precisan bien los derechos, y el primer derecho que se establece es la jornada máxima de 8 horas. Y a lo que muchos abogados respondieron que no se podía reglamentar en una constitución, pero era la demanda más importante internacional que se había surgido desde la huelga de Chicago, en fin.
Entonces, esto quedó muy reglamentado y decían nuestros amigos Cavalcanti y Pompa que eso era el gran avance de la Constitución mexicana. Por otro lado, decirles a ustedes que el texto original de 1917 fue avanzando conforme se fue progresando en el país a nuevos derechos, a nuevos aspectos sociales que no se contemplaban en el original. El original fue realmente un gran avance, pero el enriquecimiento que va a tener posteriormente fue muy importante. Esto también revela lo que decía hace rato Roberto, de que las constituciones no se cumplen de inmediato, sino se tiene que preparar el terreno para que se cumplan. Pero donde un factor fundamental para que se cumplan, además de lo mencionado por Roberto, es la participación activa siempre de los trabajadores. De otra manera es imposible, ¿no? Desde luego los abogados tenemos un papel muy importante de respaldo, pero fundamentalmente la fuerza social la tienen los propios trabajadores, y esa es una gran enseñanza que al menos el que habla recoge de la experiencia mexicana. Ahora, quisiera también decir a ustedes que este gran avance constitucional también ha tenido momentos de retroceso en México. Hemos tenido también momentos en que se ha agredido brutalmente a los trabajadores. El sexenio de Miguel Alemán abarcó, creó un tipo de control sindical brutal que en México se llama charrismo, como ustedes recordarán, y duró bastante tiempo este modelo hasta que en los años 70, 80, de nuevo se recupera el sindicalismo independiente, pero los últimos 36 años que hemos vivido en México, muy parecido al resto del mundo, el neoliberalismo avanzó de manera brutal en todo el mundo. La derecha avanzó de manera brutal en todo el mundo y lo estamos viviendo. Aquí, afortunadamente, aquí me refiero a América Latina, a partir del 2000 al 2015 tuvimos un cambio verdaderamente sensacional que tenemos que recuperar. El cambio en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en fin, logró una primera experiencia unitaria de los países latinoamericanos que absolutamente se vuelve indispensable cuando se es vecino de Estados Unidos. Y cuando además, sí, por supuesto, y cuando además Estados Unidos ha tenido en todo su periodo de hegemonía mundial el respaldo básicamente de las grandes potencias europeas y una política de derechización verdaderamente brutal. No podemos olvidar el periodo de Reagan y de Thatcher, que es los primeros pasos hacia el neoliberalismo, la caída del socialismo verdaderamente brutal y el consenso de Washington y cualquier cantidad de pactos donde la protección a la propiedad privada se volvió verdaderamente un espanto, en contra justamente de los derechos sociales de los trabajadores y de sus conquistas alcanzadas. Nosotros tenemos 36 años que sin la menor duda fueron de retroceso, de 1982 a 2018, en que viene el cambio del gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabamos apenas el día de ayer de hacer una reforma a la industria eléctrica para recuperar de esta industria, que es fundamental, la rectoría del Estado, porque se habían encimado la mayoría de las grandes empresas transnacionales sobre la rectoría del Estado y habían hecho no solamente un negocio de particulares, sino un nivel de corrupción verdaderamente de espanto, verdaderamente de degradar los derechos sociales. Pongo un ejemplo muy sencillo, que es el salario que México logra tener para 1976,
es uno de los más altos de toda América Latina. Y el que tenemos en 2018 es más bajo que el de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto es verdaderamente brutal. Esto llegó a niveles abismales, brutales, además con una política de corrupción que envolvía muchos de los problemas que tuvimos nosotros. En fin, nosotros esperamos que en Chile las cosas caminen mejor y que América Latina logre una segunda etapa de reunificación que es absolutamente indispensable. La unidad latinoamericana, el sueño bolivariano, para poder hacer frente a nuestro compañerito del norte, que en verdad es brutal, y que, bueno, nosotros lo hemos vivido en múltiples formas, pero también creo que México ha logrado, lo que ustedes conocen, ser el único país en América Latina, en toda América, mejor dicho, que nunca rompió relaciones con Cuba. Esto para nosotros es un orgullo muy grande, lo mismo que el haber recibido a tantos migrantes, a tantos exiliados latinoamericanos y europeos, nos permite, digamos, tener posibilidades de una resistencia muy fuerte ante el monstruo que mencionara Martí alguna vez, ¿no? Entonces, es un momento muy difícil para México, pero la Constitución de México se está restableciendo. Amigos mexicanos como Nair, que conoce Estrella, y otros, Enrique Larios, les mandan saludos, andan por aquí, se asomaron, pero no quisieron meterse. Este nuevo panorama en verdad nos plantea un reto muy grande. Tengo yo la convicción de que sí es posible el cambio en esta tremenda dificultad que estamos viviendo, y justamente quizá lo único positivo del COVID es evidenciar las brutalidades del mundo capitalista y sobre todo imperialista, ¿no? Esta vergüenza que estamos viviendo de que primero mi país y después el resto del mundo que se pudra, es verdaderamente un humanismo de lo más descarnado que hayamos visto en toda nuestra historia. Y esto hay que recordarlo porque nuestra historia, sobre todo, está hecha de una historia de colonialismo brutal que nadie puede olvidar, y que estamos viviendo todavía ese colonialismo brutal cuando deciden 10 países, primero somos nosotros y después el resto de la humanidad, la mayoría de la humanidad. Esa es una expresión de brutalidad verdaderamente descarnada que tiene que ver con lo que estamos hablando, que tiene que ver con nuestras necesidades de cambio, de luchar porque los trabajadores, junto con ellos y sobre todo detrás de ellos, puedan recuperar sus derechos. En el caso mexicano, lo digo especialmente, porque aquí nosotros los tribunales nos llegaron a convertir en tribunales de protección patronal, los tribunales laborales, y los contratos colectivos están denunciados ante la OIT como contratos colectivos de protección patronal. Se vendieron como un gran negocio los contratos colectivos de México, no todos, por supuesto, pero sí la gran mayoría tuvo esta situación verdaderamente brutal, y entonces estamos viviendo un periodo de recuperación de derechos, pero también de ir un poco más adelante, ¿no? En esto que recordaba Roberto de las constituciones latinoamericanas, a mí me parece muy importante el que haya surgido en nuestros países la democracia participativa, como la denominaron en sus mejores momentos en Venezuela, a diferencia de la democracia representativa, que era a través de los poderes, tres poderes constituidos, y hablar de un poder ciudadano es algo sobre lo que nosotros tenemos que avanzar, fortaleciendo todas las organizaciones sociales del país, que son el componente esencial de esta democracia participativa. Entonces, creo que estamos en un momento muy difícil. Vemos con mucha simpatía todos los avances que se logran en Latinoamérica, pero estamos todavía muy lejos de conseguir esa unidad. Sin embargo, ya tuvimos un ensayo de 15 años de la unidad latinoamericana, yo digo del año 2000 al 2015,
en que nos tiraron a los mejores gobiernos que teníamos, y que en el caso mexicano les quiero decir a ustedes que vivimos 4 fraudes electorales verdaderamente impresionantes, 4 fraudes electorales. Si los gobiernos que surgían de los fraudes electorales eran absolutamente ilegales, pues su política fue eso, ¿no? No fue otra cosa, y por eso los altos niveles de corrupción que vivimos. Pero afortunadamente esto se ha logrado frenar, estamos en un debate muy fuerte, y en ese debate que vivimos en México, sentimos muy cercano lo que está pasando en Latinoamérica, y por supuesto también en Estados Unidos y en Canadá, porque ustedes saben que la cantidad, ya los afroamericanos dejaron de ser la primer minoría en Estados Unidos, ahora somos los denominados latinos o hispanos ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero el racismo sigue siendo igual de brutal que con los afroamericanos, con los latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Esto no hay la menor duda. Ese supremacismo y este gobierno de casi retraso mental de Trump, porque el tipo decía cada barbaridad, cada estupidez, pero que era profundamente y es profundamente racista, lo vivimos muy de cerca. Pero también, paralelamente, en 2006 se dio uno de los movimientos de los migrantes latinoamericanos y centroamericanos en Estados Unidos, que fue verdaderamente una lucha espectacular. Hoy el sindicalismo norteamericano es impensable si no tiene la participación de los latinoamericanos en su composición. Y el peso, incluso, bueno, nuestros amigos de abogados de Estados Unidos han logrado avanzar la parte progresista en contra de la parte conservadora de abogados que dominaban la National Lawyers. En fin, que también en Estados Unidos hay cambios muy interesantes, muy favorables. Hoy tenemos una relación extraordinaria con los mejores abogados canadienses y norteamericanos, en una armonía que se ha dejado ver en la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, ¿no? En la LAL, y que también con nuestros amigos españoles hemos podido estrechar mejores relaciones en esta perspectiva de un mundo verdaderamente con fortalezas sociales a favor de la mayoría de la gente, que no es otra cosa los derechos sociales que esa, ¿no? Ahora, no sé ni el tiempo, lo he medido, Estrella, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes de esto que está viviendo Chile y de lo que también vive México, ¿no? En 2006 fue clave el fraude electoral que hicieron en México con la participación de Estados Unidos, de Inglaterra y de España, la España del Partido Popular. Fue verdaderamente brutal la manera en que vinieron a influir, porque se advertía, 2006 es cuando está en su mejor momento América Latina cambiando a regímenes democráticos. Y es cuando se juegan a todo lo que pueden y meten dinero a lo bestia de Estados Unidos, Inglaterra y España para impedir el cambio en nuestro país. Fue la primera elección que nos frustraron con ese fraude, donde participaba Andrés Manuel López Obrador, y va a ganar hasta 2018, ¿no? Y luego en 2012 vuelven otra vez a impedir el avance, porque la posibilidad de que México hubiera ganado en esos años, 2006, 2012, hubiera fortalecido mucho esta unidad latinoamericana. Yo insisto en esta perspectiva porque me parece que es para nosotros lo mejor que puede suceder mientras Estados Unidos no pierda la hegemonía que sigue teniendo y su política imperialista, a no dudar, ¿no? Pueden tener expresiones de pronto amables y atentas, como el cambio de este señor Biden, pero no dejan de ser imperialistas y verdaderamente agresores brutales en toda América Latina. Todos los cambios de América Latina han sido fraguados principalmente por Estados Unidos. Perdón, todos los cambios negativos de América Latina han sido fraguados principalmente desde Washington. Eso nadie lo puede ignorar, y nosotros debemos de tenerlo presente, y en esa medida también nuestra alternativa es la unidad latinoamericana, ¿no? El sueño bolivariano,
y creo que en eso estamos avanzando con bastante conciencia todos nosotros y desde luego con el apoyo de nuestros amigos españoles y de todo el mundo que se percatan de lo que vive América Latina, ¿no? Yo aquí lo dejo, preferiría ya comentarios o lo que ustedes quisieran. Gracias. No se oye. Ahí sí. Gracias, Oscar. Gracias por evocarnos a nuestro Salvador Allende. Entiendo que el colega Roberto Ávila no se conectó. No se conectó. Pues bien, no se ha conectado el colega chileno. No sabemos qué imprevisto ha tenido. Voy a hacerle 2 preguntas a cada uno para ir cerrando. Don Roberto Viciano, poder revocatorio, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y cómo se evita que la financiarización, cómo se evita constitucionalmente la financiarización de las relaciones humanas, como sucede en Chile. La financiarización del gran capital en toda, los chicos dicen, de todas nuestras necesidades han hecho un negocio. ¿Cómo eso se evita en un texto constitucional? Bueno, vamos a ver, sobre la primera parte, el revocatorio es un mecanismo precisamente de democracia participativa, como decía Óscar, pues que permite que los ciudadanos, cuando hay un cargo electo popularmente que no responde a lo que se esperaba de ellos por parte de sus votantes, se supone, pueden activar un procedimiento para, digamos, retirarle la confianza, destituirlo de la posición de representación que tiene y, por lo tanto, proceder a la elección de otra persona que pase a representarlo de una manera más adecuada, ¿no? Esto, hay muchos precedentes. En Estados Unidos se utiliza bastante el revocatorio dentro de los estados federados, no en el estado federal, por supuesto, porque el estado federal tiene un funcionamiento mucho más elitista, pero en los estados miembros es bastante frecuente que exista esta institución en diferentes niveles de gobierno. También hay otras experiencias en el espacio europeo, y lo peculiar que ha habido en el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha sido, con las constituyentes últimas de América Latina, ha sido que se ha generalizado a todos los niveles de gobierno, incluido el jefe del Estado, cosa que hasta el momento nunca se había previsto en ningún texto constitucional, que el jefe del gobierno, el jefe del Estado, perdón, pudiera también ser objeto de revocación, el presidente de la República. Por lo tanto, bueno, ahí hay todo un tema interesante para tratar, pero que nos llevaría muy lejos. La segunda cuestión, ¿qué se puede hacer para evitar la financiarización de la vida de la gente? Bueno, tendría que ser o sea, no hay una varita mágica, ¿no? Ahí, en primer lugar, hacen falta, pues, por supuesto, en el momento constituyente, tomar medidas que, en la medida de lo posible, eviten esto, estableciendo mecanismos de control desde el Estado de la economía. La economía, por supuesto, tiene que funcionar, desde mi punto de vista, a través de los mecanismos de mercado, porque no existen otros mecanismos que hayan funcionado en el mundo que no sean estos, pero sí que tienen que funcionar también controles muy eficientes y efectivos desde el Estado, del funcionamiento y las disfunciones que produce el mercado, ¿no? Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, pues hay que preverlos en la Constitución, porque si no están previstos en la Constitución, luego ya es más complicado que todo eso funcione. Para evitar la financiarización de la vida cotidiana de la gente, yo creo que lo más importante que se puede plantear en la Constitución también es evitar la financiarización de la vida política y, por lo tanto, de la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales, ¿no? Ahí sí que se pueden tomar medidas para evitar que eso se produzca, tomando medidas, por ejemplo, como que las campañas electorales serán sufragadas por el erario público, en un plano de igualdad para todos los candidatos, que no se podrán hacer determinadas actuaciones que no estén financiadas de manera igual por el Estado, que todos los candidatos tengan las mismas oportunidades de comunicación por televisión, por radio, por los medios de comunicación. Ahí se pueden tomar medidas, efectivamente, y cuando se consigue restar la influencia de los poderes fácticos, de los poderes privados en la política, pues también luego se puede
hacer políticas públicas que sean más acordes con los intereses de la sociedad, con los intereses de la gente, que con los intereses de los sectores dominantes oligárquicos de los países, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo esto nos llevaría, por supuesto, cada cosa de esta podría llevarnos a un seminario completo sobre el asunto, pero básicamente por ahí yo creo que puede ir un poco la idea, ¿no? Y reservando quizá determinadas cosas a la gestión pública. También la Constitución puede hacer eso, ¿no? Si ahí la experiencia de las pensiones gestionadas de manera privada no ha funcionado, pues quizá tendrá que plantearse la constituyente si a lo mejor hay que sustituirlo por un sistema de funcionamiento de financiación de las pensiones público que existen en muchas partes del mundo, ¿no? No es una cosa que sea extraña, ¿no? Por tanto, bueno, en ese sentido, cuando algo no está funcionando, pues lo que habrá que pensar es cómo sustituirlo, y para eso están los debates constituyentes. Y yo, por terminar, porque como sabe la moderadora me tengo que ausentar, ¿no? Yo lo que sí que creo que es muy importante es tener modelos claros de alternativa de país. Yo lo que he visto en muchos de los procesos constituyentes en los que he podido estudiar, participar y asesorar, es que los constituyentes llegan a la constituyente y no tienen claro qué modelo de país quieren. Y entonces improvisan durante 6 meses de manera acelerada intentos de solución de problemas que son muy complejos y para los cuales hay que tener a equipos muy cualificados estudiando qué problemas hay, cuáles son las disfunciones, cuáles son los ejemplos diferentes que han podido resolver estos problemas en otros lugares, aprender de las experiencias ajenas, no repetir las experiencias ajenas miméticamente porque las condiciones sociales no son las mismas en todos los países. Esto del corta y pega, ¿no? Es que la Constitución española dice tal, vamos a ponerlo aquí. Ay, no, y la de Suecia ha resuelto muy bien no sé qué problema y lo vamos a pegar aquí. Mire, no, eso no funciona porque Suecia tiene sus peculiaridades, España las suyas y Chile las suyas, ¿no? Entonces, ni se tiene que producir el corta y pega de otras experiencias, pero tampoco hay que desdeñar el estudiar otras experiencias porque a veces también puede haber ideas interesantes que se pueden haber resuelto en otros países y de donde se tiene que aprender. Yo siempre he echado en falta en todos los procesos constituyentes en los que he participado externamente como asesor, el que las mayorías y las minorías que formaban esas asambleas constituyentes tuvieran claro una idea de país, de un nuevo país. Y me temo que en Chile puede estar pasando algo similar. Gracias, Yo, con Roberto. permiso de ustedes, me voy a retirar porque tenía ese compromiso, os lo había comentado a la moderadora, y siento mucho no quedarme para seguir participando de las otras intervenciones. Ya te voy a Muchas estar... gracias por invitarme y un abrazo. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Encantado, Cuídate de la salud. encantado. Cuídate de la salud. Óscar, querido, quería preguntarte, protección constitucional de los derechos sociales, ¿cómo opera en México eso? Las garantías constitucionales que se logren establecer, como bien decía Roberto Viciano, no como simples principios abstractos, sino que como reglas. ¿Cuáles son los mecanismos que a tu juicio son los más prósperos? Porque acá en Chile tenemos un recurso de habeas corpus que se llama recurso de amparo y que seguramente podría replicarse en los textos que van a redactarse ahora. Y tenemos uno que se llama recurso o acción de protección, que resguarda también determinadas libertades constitucionales o acceso a algunas derechos constitucionales, pero no los derechos propiamente tales, porque no los tenemos garantizados con la Constitución del 80, y aunque se establezcan en un catálogo de nueva Constitución, ¿cuál sería para ti un modelo próspero de garantizar la protección jurídica, jurisdiccional efectiva, eficaz, pronta, la tutela judicial efectiva? ¿Qué experiencia podrías tú comentarnos al respecto? ¿Está silenciado? ¿Está silenciado? Ahí Sí, sí. había pagado para estar en mejores condiciones. Efectivamente, el recurso del amparo, como ha sido una especie de salvavidas en México, pero muy excepcional. No ha sido en este periodo neoliberal último,
en verdad el retroceso fue brutal. Entonces, tuvimos que recurrir también a los tribunales internacionales, a las instancias internacionales, a la solidaridad internacional de los sindicatos internacionales, y esto nos ayudó a respirar un poco porque incluso tuvimos el líder de los mineros aquí en México durante 13 años en el exilio en Canadá, y además protegido por los sindicatos de Canadá, porque Canadá por sí mismo no garantizaba bastante, pero en cambio los grandes sindicatos canadienses y los steelworkers que están tanto en Estados Unidos como en Canadá hicieron una protección muy eficaz de nuestro dirigente, hasta que pudo regresar ahora con el cambio de presidente de la República, y regresa además como senador, ¿no? Entonces, el recurso internacional, como nunca, se vuelve imperativo. Sea tribunales, sea solidaridad, sea la organización misma de los trabajadores a nivel internacional, es fundamental. Ninguna protesta tiene tanto eco como cuando se logra que fuera de nuestros países se conozca, y esto preocupa mucho a los gobiernos, por un lado. Por otro lado, yo siento que nosotros tenemos que trabajar mucho, lo dijo bien Roberto, compañero, colega español, la necesidad de poder cambiar estos modelos. Y a mí, les digo, la experiencia que hemos tenido aquí, identificar a la oligarquía mexicana con la oligarquía extranjera ha sido clave, justamente para combatir este peso de la financiación. A mí me cuesta el trabajo decirlo, pero mis amigos economistas lo dicen muy bien, la financiarización, el peso que tiene, pero como ellos bien dicen, si no se ataca el mito del libre mercado, que es absolutamente un mito y que la gente tiene que atacar sistemáticamente, que no existe tal libre mercado, menos la competitividad, todos estos mitos que han creado alrededor del neoliberalismo actual en todo el mundo, tenemos que combatirlos, porque de otra manera es imposible. Y en México, no sé, en Chile, la oligarquía suele actuar sin dar la cara jamás. Es a través de los medios de comunicación, a través de las cámaras patronales, a través de los partidos, se expresan mejor la oligarquía, a través de los partidos que se dicen progresistas, ya no digamos los de derecha, esos son abiertamente serviles a la oligarquía, pero nunca da la cara a la oligarquía. Esta es una singularidad, yo no sé si de todo el mundo de la oligarquía, pero en México está muy bien retratada en la novela Pedro Páramo. Pedro Páramo es un asesino, pero utiliza matones para asesinar. Pervierte todas las leyes y los tribunales, pero utiliza abogados para llevarlo a cabo. Es decir, y él nunca da la cara. Él, al contrario, cuando se presenta, y es capaz, no sé si ustedes recuerden, en Pedro Páramo, cuando llega la Revolución Mexicana, lo primero que hace Pedro Páramo es comprar a los revolucionarios, ¿no? Entonces, digamos que hay una ventaja del lado de la oligarquía en su actuación que nosotros tenemos que poner en evidencia para saber quién está manipulando nuestros tribunales de justicia, quién manipula que se pueda ganar o no un amparo. Por lo general, sigue siendo en México la instancia más consecuente, pero no los tribunales ordinarios. Las juntas de conciliación y arbitraje llegaron a una degradación tal que ahora se les conoce como juntas de protección patronal, ¿no? Y no juntas de justicia laboral. Entonces, tenemos que atacar esto tanto en el plano jurídico, ya insisto que acá nos ha dado más resultado tanto el plano internacional. Nosotros tenemos que llevar un asunto verdaderamente increíble, que en México la Suprema Corte de Justicia falló en contra de los mineros de Cananea y lleva 10 años en la Interamericana, en la Comisión Interamericana, que ese es el problema de la Comisión Interamericana y de la Corte,
el tiempo se vuelve un enemigo de los trabajadores. Y sin embargo, nosotros decimos, bueno, si nuestro dirigente estuvo casi 14 años en el exilio, los trabajadores tienen, y entonces necesitamos una solidaridad muy amplia para poder resistir tanto tiempo, para poder llevar, digamos, a buen puerto el resultado de los trabajadores. Esto, digamos, es la parte de la lucha sindical y social es fundamental para nosotros, y les comento, hoy estamos trabajando mucho con la figura de en los juicios más importantes, con la figura de los amigos de la Corte, amigos curiae, porque es una forma de abrir a nivel internacional la justicia mexicana. Es una forma de abrir a los responsables de la justicia a que se vea que es un problema que no es nada más nacional, sino internacional. Y tenemos que hacerlo porque el mundo ha cambiado totalmente. El mundo es una aldea de ese tamaño, pero para los intereses contrarios a los trabajadores. Para nosotros se ha dificultado mucho más. Yo creo que tenemos realmente un campo muy amplio para actuar, pero claro, también nos exige mucho más trabajo que ir solamente a los juicios ordinarios y a las instancias que tenemos locales, porque pues el esfuerzo es mucho mayor, pero no nos queda hacer otra situación más que esta que yo comento para poder avanzar. En particular, estamos ahora en el cambio de los tribunales en México porque no se puede avanzar, pero también del lado del sindicalismo independiente de pronto hay resistencia a tratar de llevar a fondo este cambio, ¿no? Aquí, desafortunadamente, el presidente de la República plantea una alternativa que sigue siendo la mejor expresión del gobierno, la que da el presidente, pero no es acompañado por el resto de su gabinete, por el resto de sus funcionarios con los que se supone que hay un compromiso de apoyo. En algunas cosas hemos avanzado espectacularmente, como esto que les digo que sucedió ayer, una reforma constitucional y de la ley ordinaria para recuperar la rectoría del Estado sobre una industria básica como es la eléctrica, que México la tuvo desde hace mucho tiempo, pero la perdió en los últimos 36 años esa rectoría y se entregó totalmente a la iniciativa privada. Ahora se está haciendo ese cambio y es fundamental lo que se está haciendo, y la resistencia el empresariado no solamente es nacional, es también internacional. En Inglaterra y en Estados Unidos los grupos empresariales más poderosos están manifestándose en contra. Entonces, bueno, nosotros también tenemos que atacar eso porque es demasiado el cinismo al que llegan estos empresarios internacionales, ¿no? En fin, pero, por ejemplo, con el famoso outsourcing, no hemos podido revertir ese cambio. Hay mucha, dentro del mejor partido que hay ahorita en México, que es Morena, que es el partido de Andrés Manuel López Obrador, hay gente que está muy cercana a los empresarios y que han bloqueado este cambio tan importante que necesitamos para poder revertir. En México el outsourcing no existía, y fue entrando como un cáncer espantoso, ¿no? Los contratos colectivos de protección patronal no existían anteriormente. Existía el cherrismo, que era la eternización de los líderes, pero no la venta de contratos colectivos. Entonces, esta degradación del mundo social ha llevado a situaciones extremas que sí nos permiten avanzar algunos mecanismos. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos aquí está participando muy fuerte también en mejorar nuestros recursos de amparo, en mejorar nuestros recursos como abogados, apoyando a los sindicatos, ¿no? Y esto lo estamos haciendo también a nivel internacional. Afortunadamente tenemos un apoyo extraordinario de todos esos compañeros. Nosotros, tú sabes, Estrella, que hemos tenido más contacto con el grupo de Antonio Bailos, que en verdad también nos han apoyado bastante bien, pero esto no excluye otros
muchos abogados y muchas organizaciones para podernos apoyar entre nosotros, ¿no? Estamos tratando de constituir a partir del sindicato minero una nueva central de trabajadores, porque si no cambiamos las organizaciones de los trabajadores que recuperen su independencia, su autonomía, va a ser imposible que también el cambio solamente se haga desde arriba, como decimos en México, ¿no? Desde el gobierno. El cambio tiene que ser simultáneo, desde arriba de la sociedad y desde abajo, desde los trabajadores mismos, ¿no? Decimos desde abajo porque ellos son la parte precisamente que dan el piso más firme a cualquier cambio. Otro cambio, por más brillante que sea, no va a ir muy lejos si no hay una fuerte organización de los trabajadores y de la sociedad, por supuesto, ¿no? El mundo universitario es absolutamente indispensable, estudiantil, el magisterio, no sé cómo le llaman ustedes a los maestros de educación básica, pero aquí en México son de los mejores sectores de lucha que hay en el país, junto con los mineros, yo creo que son lo mejor que tenemos ahora en México. Pero también otros que están resurgiendo, que se están replanteando. Los petroleros en México escribieron las páginas más brillantes de la historia al confrontar a las dos empresas más poderosas del mundo en los años 30, que era la inglesa, la Royal Dutch, y la norteamericana, la Standard Oil, para lograr la nacionalización del petróleo, pero con una participación de los petroleros mexicanos verdaderamente fundamental, brillante, como pocas páginas de la historia se han escrito, porque esas compañías extranjeras habían logrado no solamente la propiedad territorial de México y del subsuelo, sino también tener guardias propias de su país en sus propiedades. Entonces, era aquello un atraso brutal, y esto se cambió muy radicalmente, y desde luego la política internacional ayudó mucho, porque esto llegó de 1938 a 1940 al límite en que estaba Estados Unidos amenazando ya con una invasión, pero le interesaba más la Segunda Guerra Mundial que una guerra con México, y entonces eso lo distrajo, y fue una coyuntura muy favorable para México. México ha tenido mucha suerte en eso, porque también cuando se corre al ejército francés en 1867, es porque Alemania está amenazando a Estados Unidos en su frontera. Perdón, Estados Unidos, a Francia. Alemania está amenazando en su frontera a Francia, y entonces tienen que retirar parte de su ejército, y México avanza hasta que saca el último mugroso militar francés. Esto lo traigo a colación porque creo que el panorama internacional hoy más que nunca debe jugar un papel fundamental también en Chile y en Latinoamérica. Yo estoy convencidísimo de cada vez que veo grandes luchas, como la primera vez que en América Latina se abortó un golpe de Estado, que fue con Hugo Chávez. Habíamos tenido en verdad cientos de golpes de Estado fraguados en los Estados Unidos, y se frustró en el año 2002, y fue verdaderamente sensacional porque abrió una nueva perspectiva para América Latina. ¿Cómo se logró abortar ese golpe de Estado, donde también, por cierto, participaron Inglaterra y España, ¿se acuerdan ustedes, no? Junto con Estados Unidos. Débiles sirvientes, los dos, España y Inglaterra. Y luego en Argentina, cuando de la Rúa declara la suspensión de garantías individuales y sociales, baja todo Buenos Aires y corre, manda al carajo su estado de sitio, y lo mismo de la Rúa. O sea, logran por primera vez en nuestras naciones ese cambio tan impresionante, y desde luego en esos cambios jugó un papel fundamental. Yo cada vez que platico con mis amigos europeos o norteamericanos les digo, recuerden que Chile es el único país que logró por la vía electoral llegar al socialismo. Y esas son cosas inéditas, aportes de nuestras naciones a toda la historia universal. Como también en algún tiempo fuimos tan profundamente orgullosos de la primera derrota militar de Estados Unidos en Vietnam, ¿no?
en 1975 uno respiraba muy ancho. Bueno, tú estabas muy chica, quizás ni siquiera habías nacido, pero uno sí sabía que esos elementos cuentan mucho para los cambios también de nuestros propios países, ¿no? Entonces, yo les diría que efectivamente tenemos que modificar nuestros tribunales, tenemos que apoyarnos en lo mejor de nuestra legislación, que no es poco, pero tenemos que ir también al plano internacional, que es absolutamente indispensable para nuestros cambios, y desde luego acompañarnos siempre de las luchas sociales indispensables, que además hay que defenderlas también con la Constitución, que ese es un debate también muy interesante. En México tú tienes constitucionalmente derecho a protestar, y entonces cuando paran los trabajadores sus labores, los acusan inmediatamente de ilegales por parar las labores. Nosotros decimos no, la Constitución está por encima del paro de labores porque están protestando. Los empresarios ponen en peligro la vida de los trabajadores. En la minería, tú sabes muy bien que eso es un problema cotidiano, ¿no? Entonces, tenemos muchas formas de defendernos, pero desde luego las nuevas constituciones lograron avances importantísimos. Yo tengo como uno de los mejores modelos de Venezuela en la época de Hugo Chávez, que es la democracia participativa, ¿no? Donde el ciudadano tiene un peso fundamental que siempre fue restado en la democracia representativa que vivimos, limitativa más que otra cosa, ¿no? Pues serían mis comentarios, Estrella. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, claro, acá en Chile la oligarquía es igual en todos lados, acá tampoco muestran la cara. Acá se escudan en canales de televisión, se escudan en partidos políticos, se escudan en confederaciones de la gran empresa, y nunca les vemos los rostros. Hay un solo empresario que de vez en cuando muestra, y creo que es el empresario más grande que tiene Chile, que es Luxic, Andrónico Luxic, que de repente tuitea mucho él y se da a conocer y le gusta este tema de las redes sociales. Bueno, Oscar, yo te quiero dar las gracias por esta videoconferencia, el aporte que México siempre hace a la discusión, la larga trayectoria de luchas obreras. A mí me consta porque estuve invitada ya al Tribunal de Libertad Sindical tantas veces, compartimos tantas historias ahí con diversas categorías de trabajadores. Ahora tenemos que abrir la mente también a discutir el tema del trabajo no asalariado. Esa es como mi posición hoy día, porque creo que el trabajo formal está bastante estudiado. El tema de los códigos laborales es una institución caduca, porque rige solamente relaciones laborales patronales, subordinadas. Nosotros tenemos que ver que el 80% de los trabajadores y trabajadoras están haciendo, aquí en Chile le llaman emprendimientos, pero en realidad son trabajos muy precarios, sin ninguna protección social. Y sobre todo, esa carga la tienen muchas mujeres. Y precisamente eso lo vamos a discutir en el próximo panel, al cual lo vamos a dejar invitado a la audiencia. Este conversatorio ha quedado grabado, se va a reeditar, y vamos a dejar invitados a la audiencia y a los que quieran sumarse a un segundo conversatorio que va a ser el 17 de marzo a la misma hora, también con excelentes invitadas, porque va a ser Mujer y Nueva Constitución. Y ahí hablaremos, ¿cierto?, del tema de la mujer en un sentido de cómo se protege socialmente, constitucionalmente, los derechos de la mujer, cómo se garantizan. Y vemos que nosotros acá en Chile, si bien el movimiento feminista es un movimiento de calle en términos muy combativos, pero miramos en la esfera legislativa y de protección, no se ha avanzado nada, nada de nada. Nosotros todavía no ratificamos el convenio 190 y todavía no ratificamos el 190 de la OIT sobre no violencia en el trabajo, no violencia contra la mujer, y el aborto. El aborto sigue siendo restringido solamente a 3 causales y en casos muy específicos, y se admite la objeción de conciencia, y por lo tanto, como en Chile la salud es privada,
muy pocas son las que tienen acceso al aborto y a decidir sobre la libertad de los derechos reproductivos. Bueno, son temas que se van a discutir en la próxima mesa de conversatorio. Yo agradezco infinitamente la participación de Roberto Viciano, quien ha tenido que participar en otro panel en este momento, pero nos ha expuesto claramente los conceptos de la diferencia entre una asamblea constituyente y el proceso que estamos llevando a cabo en Chile, y a ti, Oscar, también, ¿cierto?, por tu aporte desde México, con toda la historia que carga y con la solidaridad que México tuvo con nuestros exiliados, gente que tuvo que huir al exilio. Y finalmente quiero cerrar este panel, para los que nos están escuchando, en homenaje a las 620 víctimas de trauma ocular de este gobierno criminal, a las personas, 2 personas que han quedado ciegas en este gobierno criminal, a una persona que hoy día está postrada con daño cerebral. También homenajeamos a las 50 víctimas fatales asesinados por el Estado de Chile y que nos llaman hoy día pacíficamente a una asamblea, a un plebiscito. Y también a los más de 2.000 presos políticos que están presos por haberse manifestado simplemente durante la revuelta a partir del 18 de octubre en adelante y a la fecha, porque este estallido, como yo dije al principio, o esta revuelta no ha terminado, ha estado en pausa, y comenzó, desde mi perspectiva, por un tema de agobio y acoso, agobio y cansancio mental. Es un tema de salud mental y de sobreendeudamiento que agobia a cualquier ser humano, porque no se está viviendo en Chile, se está sobreviviendo a duras penas. Y ese problema de base se ha agudizado en pandemia. Por lo tanto, debe saber la oligarquía, y los notificamos desde ya, que la revuelta, con o sin plebiscito, con o sin constituyente, con o sin elecciones, gobernadores, alcaldes y concejales, tiene que seguir manifestándose en la calle. Y con esto cierro, doy las gracias nuevamente a los invitados y a los que se han conectado a través de las redes sociales. Gracias, querido Oscar, saludo a los compañeros mexicanos, a Larios, a Nair Velasco, a nuestro amigo de Silas, Héctor de la Cueva, y a todas las muchachas, a María Estela, a Florencia Peña, en fin, son tantas las amigas que la lista se me hace interminable. Y estaremos en contacto. Un abrazo y saludos a todos. Nos vemos el 17 de marzo en un nuevo conversatorio.